reflexión que no es ni doctrinal ni teológica, pero que pretendo inyectarle y que usted pueda cerrar el año motivado, cerrar el año agradecido y cerrar el año sabiendo que Dios está al control de todas las cosas. Lo bueno, lo malo y lo más o menos también Dios lo controla. Y quiero que vaya con su Biblia a Éxodo, capítulo 14. Ya viene con una proyección, Diego, que sé que a ti te gusta las proyecciones porque tomas apuntes. Por ti hice la proyección. Y después la quieres te la envío, Pablo. Vamos a hablar hoy día de Éxodo 14:15. La idea no es espiritualizar la escritura, porque no es verdad nuestro propósito, pero usted sabe que la escritura es una escritura que tiene de alguna manera una intención que siempre se mantiene de alguna forma en contexto. ¿Y por qué? Siempre la escritura ha sido contextualizada porque lo que le ocurrió a nuestros hermanos en el pasado perfectamente nos podría y nos va a ocurrir a nosotros. Entonces la escritura, como tiene uno de los mayores desertores que dicen que la escritura es un libro de alguna manera netamente arcaico, que ya no tiene validez para nuestra generación o para nuestra cultura, la verdad que ese es uno de los ataques más fuertes que sufre la escritura, aquellos que tratan de echar por tierra. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que la escritura de alguna manera es histórica, que la historicidad nos enseña a nosotros que la escritura es real, los nombres que aparecen en la escritura son reales, los lugares que aparecen mencionados son reales, los episodios que aparecen relatados son reales, y eso a nosotros nos dice que la escritura es confiable. No es como el libro del Mormón. ¿Alguno de ustedes fue mormón alguna vez aquí? No está Ricky, Ricky fue mormón, Ricky lo estamos ganando del mormón. En Arica, Ricky. Los mormones, Benito me va a entender porque fuiste mormón. Los mormones dicen, ¿verdad?, y nombran a José Smith, y nombran a un profeta, el profeta Nefil, si no me equivoco, y la tribu de los nefilitas, que de alguna manera a ellos tuvieron una aparición especial y que recibieron algunas tablas, ¿verdad?, en las cuales estaban las ordenanzas y las directrices de Dios, sobre las cuales José Smith fundó la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero cuando la historia, cuando la ciencia y cuando la arqueología comienza a centrarse y a buscar evidencia de todas esas locuras que allí dicen, no hay evidencia alguna. Ese tipo de personas con ese nombre nunca existieron y esos lugares geográficos no existen. Estaban en la mente ¿de qué? De José Smith. Se dice que José Smith era un escritor de cuentos. Así que lo que él escribía se lo creía, y así mucha gente. Pero cuando tú vas a la Biblia, aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar, ¿verdad?, y estudiamos bibliología, nos damos cuenta enseguida que desde el Génesis en adelante la Biblia es real, porque la Biblia te dice que el jardín del Edén estaba en un lugar físico, y te dice que pasaba el río tanto, 4 ríos pasaban por ahí. Y si tú vas al mapa, ¿están los ríos o no están los ríos? Están los ríos. Entonces, por lógica, uno está situando el jardín de Edén en esa zona donde hoy se dan los mayores conflictos bélicos. Irak, Irán. Por ahí estaba el jardín de Edén, porque por ahí pasan los ríos que menciona la Escritura. Así que, queridos hermanos, quiero decirles que la Biblia es contextualizada, o sea, lo que nuestros hermanos vivieron hace miles de años y lo que vivimos nosotros hoy día es muy parecido, porque el enemigo sigue siendo el mismo. El enemigo sigue siendo el mismo, así que a veces las tretas, los problemas, las dificultades que vamos a enfrentar son exactamente las mismas. Y aquí tenemos a Dios actuando de una manera milagrosa y poderosa sobre su pueblo. Ustedes saben, y vamos a hacer un poquito de historia, ustedes saben que cuando el hombre y la mujer caen en el huerto del Edén,
El Señor le hace una promesa, Génesis 3:15, el propio Evangelio, y le dice que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente le molestará y le herirá al calcañar. Esa es la promesa de salvación a través de la persona de Jesús. Que en los años, luego de eso, Dios hace una promesa y Dios hace un pacto con Abraham y le dice que bendecirá su descendencia y que los multiplicará y que será en Abraham bendición para toda la familia de la tierra. ¿Cuánto dice eso su Biblia? Amén. Pero también Dios le dice a Abraham que su descendencia estará cautiva por 430 años. Producto de su desobediencia, producto de su rebeldía. Si tienes a alguien cerca, dile: la rebeldía y la desobediencia no es buena. La rebeldía y la desobediencia siempre nos van a traer conflictos y problemas y siempre nos van a cargar maldiciones. El pueblo de Israel estuvo 430 años cautivos en Egipto. Una cantidad interminable de generaciones. ¿Cómo llegan ellos a Egipto? A través de José y su familia. No se olviden que José llega vendido, ¿verdad? Engañado y vendido a Egipto y llegó a ser el segundo hombre gobernante en el país. Y cuando él estuvo posicionado, su familia llegó a pedir ayuda y él los posiciona también. Así que son unos cuantos los que entran a Egipto con José, pero después de los años se multiplicaron y fueron cautivos porque el faraón que amaba, el faraón que reconocía a José murió. Y el que tomó el trono no conocía a José y se volvió un tirano. Y aquellos que estaban de alguna manera protegidos por el faraón, ahora se volvieron esclavos. 430 años esclavos los israelitas en Egipto, hasta que dice la Biblia que Dios escucha el clamor de su pueblo y prepara a un hombre para que haga tan magna obra como era liberar al pueblo de Israel de Egipto. Era como hoy día hacer que Ucrania le gane la guerra a Rusia. Eso es algo difícil e imposible. Que Faraón dejara ir libre al pueblo de Israel cuando ellos le construían las ciudades, cuando ellos le hacían los ladrillos, cuando ellos le cultivaban, era humanamente difícil e imposible. Pero Dios prepara a un hombre para llevar a cabo esta labor. ¿Cómo se llamó ese hombre? Moisés, que significa salvado de las aguas. Dios le da esta tremenda labor y esta tremenda responsabilidad de poder ir y traer en libertad a los hijos de Israel de la esclavitud. 430 años no es como los 4 años que nosotros soportamos este gobierno. Estamos contando los días, ¿sí o no? Fueron 430 años de esclavitud, de maltratos, de abusos, porque hasta los niños eran llevados al trabajo diario, hasta los niños. No se salvaba a nadie porque de alguna manera el faraón trataba de sacar el máximo de provecho, hasta que él prepara un hombre llamado Moisés, al cual lo comisiona para que vaya a traer libertad al pueblo que estaba oprimido. Moisés, al igual que usted y yo, le presentó muchísimas excusas a Dios. No estoy preparado. No solo lo escuchamos hoy día eso en la iglesia, Moisés lo dijo. No estoy preparado, dijo Moisés. Y cuando vio que Dios no lo quería de alguna manera hacer su voluntad, dijo: soy un hombre tardo para hablar. Moisés era un poco tartamudo. Pero a todo lo que Moisés le replicaba a Dios le respondía de una forma positiva: si vas a poder hacerlo, porque aunque tú no hables bien, yo tengo a tu hermano Aarón que va a hablar por ti. O sea, Dios cuando tiene que cumplir un propósito, hermano, Él lo va a cumplir, aun cuando nosotros no estemos y no nos sintamos muchas veces preparados. Dios lo envía con una tremenda labor, una tremenda misión, y la palabra de la labor de Dios era: deja ir a mi pueblo a adorar al desierto. Llegar ante Faraón, la autoridad máxima del imperio, y decirle: Dios dice que deje ir a su pueblo,
no era una tarea fácil, ni era un mensaje que iba a ser muy bien recibido, pero Moisés obedece. Usted conoce el resto de la historia, cómo Dios le muestra su poder a Egipto y sobre la marcha cómo Dios le muestra su poder a Israel en cada una de las plagas que permite que caigan sobre el imperio egipcio. ¿Usted sabía que cada una de las plagas que Dios envía a Egipto tiene que ver con uno de sus dioses? Cada una de las plagas, la rana, los piojos, las langostas, la oscuridad, las aguas color de sangre, todo eso tiene que ver y atentaba contra un dios en Egipto. ¿Y cuál era la intención de Dios? Era que el pueblo entendiera que sobre los dioses que ellos honraban y adoraban, había uno que era superior a ellos, y plaga tras plaga, Dios le fue mostrando su poder. Ahora, están en una instancia en la cual Dios los saca en libertad. Dios le da la libertad. Faraón termina, hermano, totalmente cansado de todas las plagas, muy diezmado su pueblo, muchos murieron producto de las plagas. La última de las plagas más terribles fue la de los primogénitos, y con ella ya colapsó Faraón y dijo que el pueblo se vaya. Y ahí esa noche se celebra la noche de la cena pascual, que hasta el día de hoy nosotros de alguna manera la recordamos también. El pueblo de Israel en fiesta porque fue libertado, se comieron un cordero pascual, los panes sin levadura y las hierbas amargas que simbolizaban toda la amargura que habían vivido 430 años en Egipto. Ahora, el texto que nos cita esta mañana, estamos frente a uno de los primeros problemas que enfrentó Israel cuando fue libre. Cuando ellos fueron libres, caminaron, dice la Biblia, camino al Mar Rojo, y llega un momento en que los egipcios y todo su ejército fueron tras ellos porque de alguna manera querían cobrar venganza. No les iban a permitir con tanta facilidad, con tanta liviandad irse libres. Así que los egipcios fueron tras los israelitas y los persiguieron, y los israelitas ahora están por delante del Mar Rojo y por detrás el ejército de los egipcios. Imagínense la que se le armó a Moisés en ese momento. Hoy día nosotros nos emocionamos al predicar estos sermones. Y ustedes se emocionan al escuchar la historia bíblica. Pero póngase por algunos segundos en los zapatos, en las sandalias de Moisés. Dios le dice que los va a hacer libres y ahora los enfrenta, o morían ahogados o morían por la lanza de los egipcios. Ese es el cuadro ante el cual estamos en esta mañana. Versículo 15 del capítulo 14. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas como una especie de retaguardia para protegerlos de los egipcios. Queridos hermanos, ante una situación como esta, ¿qué se imagina usted que vivió el pueblo? ¿Qué se imagina usted que se manifestó en el corazón de los hombres, las mujeres y los niños? Miedo, pánico, todo se escapó de control, se sintieron paralizados por el temor, se sintieron
sintieron paralizados porque de alguna manera lo que el enemigo, hermano, es experto es en ese tipo de tretas, en tratar de paralizarnos, en tratar de adormecernos, en tratar de infundir temor en cada uno de nosotros. Dígame si para el año 2026 muchos de ustedes tal vez no están enfrentándolo con temor. Hoy, ¿qué irá a pasar? ¿Y cómo irá a estar la economía? Porque esas son las voces que se escuchan a diario, hermano, en la sociedad. ¿Qué irá a pasar con las pensiones? ¿Qué irá a pasar con esto? ¿Qué irá a pasar con lo otro? ¿Qué irá a pasar con aquí, allá? La gente vive llena de miedo y llena de temores. El pueblo de Israel estaba frente al mar y por la retaguardia de los egipcios, así que para ellos también sintieron parálisis por el temor, por el conformismo a las dificultades. Pero a veces Dios nos llama con una voz firme a que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, podamos marchar. Podamos marchar. La intención del enemigo siempre ha sido paralizar la obra, detener la obra. Lo quiso hacer con el pueblo de Israel, lo quiso hacer con los patriarcas, lo quiso hacer con los profetas tratando de callarlo, lo quiso hacer con los apóstoles matándolos de forma terrible y lo va a querer hacer siempre con la iglesia. Pero la iglesia tiene un llamado de parte de Dios. Así como el pueblo de Israel llegó al mar con Faraón detrás, con las montañas a sus lados y al frente del mar, el pueblo de Israel se encontraba en una situación desesperante. El mar adelante, el ejército atrás y ninguna salida humana a la vista. En ese momento Moisés le clama a Dios y la respuesta divina es clara y es poderosa. Dios dice: marche. Dios siempre llevándonos a realizar y escuchando de parte de Dios lo que nosotros a veces no quisiéramos escuchar. Dios es un Dios que se mueve sobre lo natural. Dios es un Dios especialista en moverse en lo sobrenatural. Dice la Biblia que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un mundo paralelo al nuestro, hermano, que es el mundo espiritual, donde hay cosas que usted y yo no nos imaginamos, pero que allí están, producto de la soberanía y el poder de Dios. No se trataba de ser irresponsable o de ignorar el peligro, sino que la clave estaba en confiar en el poder de aquel que había prometido hacerlos libres. ¿Cuántas plagas habían vivido antes los israelitas en Egipto? ¿Cuántas plagas habían vivido? 10 plagas. O sea, Dios no era un aparecido para ellos. Dios ya le había mostrado de lo que era capaz. Dios ya le había mostrado su poder. Así igual, hermanos, hoy día, cuando tú lo contextualizas y lo llevas a la práctica, hoy día hay muchos creyentes dentro de las iglesias que se encuentran igual que el pueblo de Israel, paralizados. Que se encuentran paralizados. Algunos por miedo al fracaso. Dios lo está llevando a tomar decisiones, Dios lo está llevando a hacer acciones, pero por miedo al fracaso hay muchos que se detienen y no están haciendo lo que Dios les está mandando. Hay otros que se detienen por las heridas del pasado. Levánteme la mano todo aquel que aquí tiene un pasado. ¿Cuántos de los que tienen un pasado tienen orgullo de su pasado? La mayoría sentimos vergüenza. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Por qué hice eso? Y hay mucha gente, hermano, que es esclavizada mentalmente por su pasado. El apóstol Pablo dice: yo reconozco que no lo he alcanzado todo, dice él, no soy perfecto, pero hago una cosa, me tiendo hacia lo que está. ¿Hacia dónde? Me tiendo, dice Pablo, hacia lo que está adelante, dejando atrás el pasado. Hermano, por mucho que lloremos no vamos a cambiar el pasado.
Por mucho que nos arrepintamos, no vamos a cambiar el pasado se fue, el pasado ya no está. Si yo le digo a usted, traiga, mi hermano, una imagen del pasado, ¿me podrá usted traer una imagen del pasado? No, porque ya no está, no existe. El presente es un regalo que Dios nos da y el futuro le pertenece a Dios. Así que, hermano, no siga paralizado, obstaculizado, incomodado por las heridas del pasado. Dice la Biblia que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Y hay otros que están paralizados por la comodidad o por la rutina espiritual. Yo quiero decir, hermano, que el año 2026 Dios va a demandar mucho más de usted. Mucho más de usted. Hoy, pastor, yo hice harto este año. ¿Cuándo el otro año hay que hacer más? Yo traté de hacer harto este año, podría decir usted, bueno, el otro año va a tener mucho que hacer. El campo, hermano, es inmenso. La mies es mucha. Y los obreros son pocos. Así que diga que está a un lado, fuera la comodidad. Fuera la comodidad. Fuera la rutina espiritual. A que lo haga otro. Que lo hagan los diáconos, que lo hagan los presbíteros. La voz de Dios, hermano, no ha cambiado. ¿Cuál es la voz de Dios? Es tiempo de avanzar. Avanzar. La Biblia dice que tú y yo no somos como los que retroceden, sino como los que avanzan. ¿Cuánto avance? No importa, pero hay que avanzar. Algunos corren, otros caminan, otros gatean y otros no sé cómo avanzan. Pero la idea es que hay que avanzar. Y si yo puedo hacer algo por usted para que avance, gloria a Dios. Y si usted puede hacer algo por mí para que yo avance también, gloria a Dios. Porque la voz de Dios no ha cambiado, iglesia. Es tiempo de avanzar, no es tiempo de retroceder. No es tiempo de estancarse. No es tiempo de estar mirando atrás. Lo que no se hizo, ya no se hizo. Estamos cerrando el año en nuestro último culto del año 2025. Todo lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos, ya no lo hicimos. Oye, podría venir a ayudar a la construcción, ya no vino. ¿Qué hacemos sobre eso? Nada. Deje que se vaya ese pasado. Pero propóngase a contarle hoy a poner su vida al servicio del Señor para el próximo año. Dios está buscando una iglesia, hermano, que camine en valentía. Dice la Biblia que los cobardes estarán fuera. Cuando haya que entrar al reino, los cobardes no estarán fuera. Porque cuando hay cobardía, estoy diciendo que no confío en Dios. Cuando estoy manifestando cobardía, yo estoy diciendo que le estoy creyendo más a los problemas, a la enfermedad, que lo que le puedo creer al poder de Dios. Dios necesita cristianos valientes. Dígale que está a su lado, sea valiente. Sea valiente, hermano. Cuando el rey David va a dejar el trono, llama a su hijo y una de las recomendaciones que le hace, compórtate varonilmente. Otras traducciones le dicen, sé hombre, y otras dicen, sé valiente. Si tiene algún hombre cerca y dígale, compórtate varonilmente. No basta solo con usar bigote y barba, hermano. Hay muchos que usan bigote y barba y no son varoniles. Su palabra no vale lo que vale la palabra de un hombre o un varón. Dios necesita gente valiente, gente decidida y gente que tiene una visión, hermanos. ¿Y cuál es la visión que nosotros tenemos? Seguir predicando, seguir llevando el reino donde quiera que nosotros vayamos, hermanos. Donde usted va, el reino de Dios va con usted. A la universidad, al liceo, al colegio, al trabajo, donde quiera que usted va, el reino va con usted. Amén. Pero hoy día hay muchos cristianos y hay muchas congregaciones que se sienten rodeados por problemas. ¿Quién hoy día no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Con la familia, con los hijos, con un nieto que se porta mal. Diferentes problemas. Algunos problemas económicos, otros problemas de salud. Pero con todo ello nosotros tenemos que confiar y no dejar que esos problemas nos desanimen, porque el mensaje de Dios sigue vigente. No es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar en la fe. Mira que está a tu lado bien serio.
Pregúntale, ¿este año avanzaste? Pregúntaselo, yo te doy permiso, ¿avanzaste? Y sin que te responda, míralo a los ojos y ya tienes la respuesta. Muchos marcaron el paso, otros avanzaron muy poquito, pero avanzaron. Y otros avanzaron bastante. ¿Pero qué dice la palabra? Quiero que vayamos a subir a Josué 1:3. Hay una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel, y la vamos a tomar ahí en Josué, capítulo 1, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tenemos una promesa. Vamos a la próxima lámina, hermano, por favor. Parece que mi pila no está acompañando. Dios le había prometido a Israel una tierra. Era la promesa del Señor. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, y eso hoy día lo toman los apostólicos, ¿verdad? Los proféticos, y creen que todo lo que ellos pisan es de ellos. No, esa era una promesa para el pueblo de Israel. ¿Ya? Por si alguna vez usted se encuentra con algún apostólico, no, si tómatelo nomás ese terreno, si el Señor dijo que todo lo que pisare la planta de tu pie, no es así. Era una promesa para Israel a través de Josué. Dios le había prometido una tierra. Ellos no tenían armas, no tenían ejército fuerte, pero tenían la promesa y la palabra de Dios. Pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes sienten seguridad de las promesas de Dios? Amén. ¿Y cuántos sienten seguridad en la palabra de Dios? Si usted este próximo año lo enfrenta con seguridad en las promesas de Dios y en la palabra de Dios, entonces a usted le va a ir bien. Toda promesa de Dios, 2 Corintios 1:20, por favor, vaya y léalo ahí. Toda promesa de Dios es en sí y en el amén en Cristo Jesús. 2 Corintios 1:20. Ya que lo tiene, lo lee fuerte, por favor, para que lo escuchemos todos. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Porque todas, no solo algunas, todas las promesas de Dios son en Él. Las promesas son de Él. Son muy diferentes a las promesas que yo hago, porque yo hoy prometo y mañana no cumplo. Pero Dios sí. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios ha prometido algo a usted. Dios le ha prometido algo a usted, ya sea a través de su palabra, a través, no sé, de una experiencia personal que usted haya tenido con Dios. Dios ha prometido y le ha hecho sentir a usted en su interior que Dios va a bendecir su familia. Levánteme la mano, ¿cuántos de ustedes han sentido eso? Que Dios va a bendecir su familia, aun cuando los pronósticos hoy día son negativos. Aun cuando tú me digas hoy día, pastor, mis hijos hoy no van a la iglesia. Pero en tu interior, ¿tú sientes que hay una promesa de salvación para ellos? Amén. A ellos les estoy hablando esta mañana. Amén. Dios ha prometido esa bendición. Dios ha prometido usar tu vida. Dios ha prometido guiar a su iglesia. Y esas son promesas que nosotros creemos firmemente. Las promesas de Dios no están sujetas a las circunstancias. Dios se mueve por sobre las circunstancias. Hoy día la cosa está difícil para algunos de ustedes. Hoy día no ven solución a sus problemas.
Hoy día no ve solución a su enfermedad. Pero eso no se escapa de la mano de Dios. Dios está por sobre esos problemas. Cada paso que demos en obediencia será un paso hacia la ganancia espiritual. Repito lo que dije al principio de esta mañana. La desobediencia siempre va a traer problemas. La desobediencia siempre va a traer problemas. Dígale que está a su lado. La desobediencia trae problemas. Yo siempre lo he enseñado y se lo he dicho a mis hijas, y después cuando están llorando yo les digo que lo dije. ¿Qué gano con ceremonial encima de eso? Yo les advierto antes de tiempo. Pero cuando ellas deciden desobedecer, después tienen que llorar solitas, porque decidieron desobedecer. La desobediencia va a traer siempre problemas, pero la obediencia va a traer ganancia. ¿Qué el Señor te hace sentir? ¿Que va a restaurar tu familia? ¿Que va a bendecir a tu simiente, a tus hijos, a tus nietos? ¿Que va de alguna manera a mostrar tu gloria a través de tu vida a tantas personas? Quiero decirle que cada uno de ustedes, hermano, es portador de la gracia de Dios. Y donde quiera que usted vaya, la gracia de Dios va con usted. Este año usted va a conocer muchas personas. Este año van a llegar trabajadores nuevos donde usted está. Este año se va a relacionar usted con personas que no conoce, y de alguna manera muchos de ellos van a llegar con necesidad a usted. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para que seamos usados en las áreas donde Dios nos necesita. ¿Cuántos están dispuestos a ser usados por Dios? No, pastor, a mí déjeme ir así a la iglesia tranquilito, yo no quiero más que eso. Dios nos ha llamado, hermanos, en esta ciudad, porque de alguna manera esta ciudad debe ser impactada por el pueblo cristiano que aquí vive. Y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. Porque aunque no somos antofagastinos, nos sentimos antofagastinos. Dios está haciendo algo maravilloso en esta ciudad, hermano, y eso le damos gracias al Señor. Porque el nombre de Cristo está siendo levantado en lugares estratégicos de esta sociedad. Como iglesia este año estuvimos presentes en los sectores aledaños al municipio de la ciudad. Eso no es cualquier cosa, hermano, no en todas las ciudades se ve, se hace. Que se esté predicando en las puertas de la municipalidad con el alcalde sentado ahí escuchándonos. Eso es un logro que no se da en todo lugar. Que tomemos la plaza central de la ciudad con más de 3.500 personas para proclamar el evangelio, eso no se da en cualquier lugar. Y es algo que de a poco hemos ido realizando y trabajando en Antofagasta. Hay mucho que hacer, hermano, en esta ciudad. Y si Dios nos tiene aquí es porque Dios nos necesita. ¿Sí o no? Dile que está a tu lado, Dios te necesita. No retrocedas cuando veas a los gigantes. No retrocedas el próximo año cuando vengan los problemas. Avanza porque la promesa es más grande que el obstáculo. No mires lo que no tienes, mira lo que Dios te ha prometido y aférrate a sus promesas. Oye, que si yo tuviera lo que tiene el vecino, o si yo tuviera lo que tiene el hermano, si yo hablara como habla el hermano, usted no tiene que envidiar a nadie, hermano, usted tiene lo suyo. Y con lo que usted tiene, Dios lo va a usar. No lo convencí para que se le repito. Con lo que usted tiene, Dios lo va a usar. Aférrate a las promesas de Dios. Cuando Josué entró en Jericó, no tuvo un plan militar. ¿Qué es lo que tuvo Josué cuando tomó Jericó? ¿Se acuerdan usted? Josué no tenía un plan militar, Josué no tenía un plan de guerra, Josué no tenía lo mejor en armas, Josué tenía una promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa? Si das una vuelta diaria y el último día das 7 vueltas, los muros caerán. No había armas, no había estrategia, no había nada. Solamente la promesa de Dios. El muro cayó, ¿por qué? Porque la fe caminó delante de ellos. ¿Cuántos necesitan inyectarle fe a este próximo año? Amén. ¿Cuántos están cerrando el año con dificultades y problemas? Amén. Inyecte fe, hermanos. Métale fe que Dios es poderoso para ayudarle con esa dificultad que usted está enfrentando. Vamos adelante porque Dios va con nosotros. ¿Qué es lo que dice Éxodo 33:14? Vaya con su Biblia, por favor.
Moisés pidiéndole a Dios: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, Dios hablando a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tenemos el episodio más adelante donde Moisés le dice: pues si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, no nos mandes, no nos muevas. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dígaselo al que está a su lado esa frase. Al que está al otro lado, dígale ahora: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando la presencia de Dios no va con la persona no descansa. ¿Por qué? Porque tiene que planear, porque tiene que programar, porque tiene que tomar algunos recaudos, porque tiene que hacer muchas cosas, porque lo está haciendo humanamente. Pero cuando la presencia de Dios está con nosotros, Él nos permite descansar y saber que Dios está al control absoluto de la obra. Iglesia, nuestro Dios irá con nosotros así como estuvo con Moisés. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Amén. Moisés sabía que sin la presencia de Dios no había un avance seguro. Moisés no quiso moverse si la presencia de Dios no iba con él. Podemos tener buenos programas. ¿Cuánto dicen amén? Podemos tener buenos programas. Podemos ser una iglesia muy organizada. Podemos tener muy buen sonido. Podemos tener luces. Podemos tener estrategias. Pero si en la iglesia no está la presencia de Dios, todo es vacío. Todo es en vano. Lo que marca la diferencia es el Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros y con nosotros. Eso hace la diferencia. El Espíritu de Dios con nosotros y en nosotros. ¿Se acuerda usted cuando Sansón perdió la presencia de Dios y se volvió un hombre común? Cuando Sansón desobedeció, se burló de lo que él había recibido, ¿verdad? Y cae ante la conquista, ¿verdad?, de Dalila. ¿Cómo termina Sansón? Después de ser un juez de Egipto, perdón, un juez de Israel, después de ser un hombre poderoso entre el pueblo, termina siendo un payaso del circo de sus enemigos, porque lo golpean y le dicen: adivina quién te golpeó, adivina quién te golpeó, adivina quién te tocó, porque él estaba ciego. Terminó, después de ser un hombre fuerte y perder la gracia de Dios, terminó siendo un payaso del circo de sus enemigos, hasta que Dios le permitió tomar venganza. Cuando David cae en pecado de adulterio y homicidio, en su petición David le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. El verdadero motor de la iglesia no es el talento del pastor. ¿Escuchó eso? El verdadero motor de la iglesia no es el talento del pastor, porque yo mañana me muero y las puertas no se tienen que cerrar. El verdadero talento de la iglesia no son los recursos. El verdadero motor de la iglesia es la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y ella sí que la necesitamos, hermano. Más que sus ofrendas, más que sus diezmos. Necesitamos el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Que nunca haya un servicio vacío donde no podamos sentir la presencia del Señor. ¿Cuántos sienten a menudo aquí la presencia del Señor? Amén. Cuando cantamos, hermanos, sentimos cómo se nos erizan los pelos, ¿sí o no? Amén. Cómo se nos hace un nudo en la garganta, cómo quiere brotar, hermano, las lágrimas, y no es de tristeza. Eso lo provoca el Espíritu Santo. Amén. Cuando el día jueves nuestro presbítero Juan Guzmán, cuando el día jueves nuestro presbítero Claudio Coronado, Josué Gaña, nos trae la palabra del Señor, y el Señor nos quebranta y el Señor nos confronta, y uno termina pensando: ¿qué le dijo al presbítero lo que yo estoy haciendo? El Espíritu de Dios usando la vida de nuestros hermanos. Iglesia, no estamos solos. Dígale que está a su lado: no estamos solos. El Dios del cielo camina con nosotros. No se trata de movernos por emociones, porque los hombres somos buenos para las emociones.
Algún día cuando tenga la oportunidad le voy a hacer un estudio que tengo ahí que me compartieron acerca de las emociones. Las emociones no son malas, Dios las puso y Dios las permite, pero las emociones hay que controlarlas. Y eso tiene que ver con el dominio propio. Porque en el día, no me recuerdo cuánto fue que me dijo la psicóloga, pero en el día fluctuamos en un 100 de emociones. 100 de emociones. Cuando digo así, me digo, wow. Porque sí, porque nos levantamos alegres, cualquier cosita, nos desanimamos. Al rato recibimos una buena noticia y nos volvemos a levantar. Al rato nos enojamos, al rato gritamos. Oye, pasamos un montón de cosas en el día. Que son emociones que están permitidas ahí, pero que hay que controlar. Y ese es uno de los peores problemas que tienen las mujeres, que no controlan sus emociones. ¿Usted se imagina si Dios hubiera creado primero a la mujer? Escúcheme un ratito. Yo sé que hay algunas que son medio feministas acá, pero a mí me gusta decir las cosas en la cara. Si Dios hubiera creado a la mujer primero y no al hombre, y no la creación primero, ¿qué hubiera sido de esa creación? Señor, me parece que las aves no deberían volar. Me parece que los peces deberían tener alas y que las aves deberían estar donde están los peces. Me parece que las flores no, ese color no me gusta, imagínense. ¿Cómo le hubiera estado opinando y cambiándole de planes las cosas a Dios? Digamos las cosas como son, hermanos. Por eso no es bueno el liderazgo a veces en manos de mujeres. Y yo siento en el alma las iglesias donde hay pastoras. Porque ese es un fluir de emociones y sentimientos y cosas, hermano, que no le da solidez a las congregaciones. Tenía que decir y se dijo. No movernos por emociones. Pastor, el 2026 yo voy a ser su ayudante, voy a estar ahí al lado suyo, porque va a terminar emocionado con el sermón de hoy. Pero cuando yo vuelva de mis vacaciones, a ver si va a estar usted con la misma emoción o no. Las emociones no son buenas, hermano. Las emociones hay que controlarlas. Y hay gente que se congrega a la iglesia por emoción. Y usted dice, uy, ¿qué le pasa a la hermana? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué está medio bajoneado? Y de pronto la ves que ella misma te está dando ánimo a ti, te está dando charla y cosas, y de pronto no sabes cómo levantarla. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por sus emociones. Ahí tiene que entrar el dominio propio. No te muevas el próximo año por emociones, sino por la dirección del Espíritu Santo. El Señor lo dijo, el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Dios va contigo y Dios va conmigo. El desierto florece y el mar se abre cuando Dios va con nosotros. Cómo Dios nos guió, cómo Dios nos acompañó, como el fuego en la columna de noche y la nube en el día. Así Dios guía a su iglesia por donde su iglesia debe caminar. Vamos adelante, 2 Corintios 4, 8 y 9. A pesar de los obstáculos, vamos adelante. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Que si estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cuántos han estado atribulados este último tiempo? Amén. Atribulados, mas no angustiados. ¿Ha visto usted alguien angustia? ¿Ha visto usted alguien angustiado? ¿Cómo se comporta? ¿Está en sus cabales? Está descontrolado, está fuera de sí. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Ese es los obstáculos que Dios manifiesta su poder. Los obstáculos siempre habrán. Habrán personas que se oponen. ¿Cuántos saben eso? No podemos ser monedita de oro y caerle bien a todos. Hay gente que se opone a nuestro liderazgo. Hay gente que se opone a nuestros dones. Y hay gente que se opone a la manera y la forma como Dios nos usa. Pero ellos van a estar siempre, hermano. Hay que trabajar igual.
Habrán puertas que a veces van a estar cerradas y que vamos a tener que abrirlas a través de la fe. Habrán puertas cerradas, habrán a veces recursos escasos. Nosotros somos un milagro de parte de Dios aquí, hermanos. ¿Cómo hemos construido con los recursos que nosotros mismos, esta pequeña congregación, ha generado? Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Poder ver cuánto hemos avanzado con un remanente tan pequeño como el nuestro, eso es un milagro de Dios. Pero esos obstáculos son el escenario para que Dios se mueva, para que Dios se glorifique. El Mar Rojo no fue un estorbo, el Mar Rojo fue un escenario para el milagro de Dios. Fue un escenario para que se realizara el milagro. ¿Se acuerda usted cuando Pedro caminó sobre el agua y lo hizo en medio de la tormenta? ¿Dónde estuvo el error de Pedro? Quitar la mirada del Señor y empezar a mirar las olas y el viento. Dios no necesita que el viento se calme para que tú camines, al igual como Pedro. Los obstáculos no son señales para detenerse, sino para depender más de Dios. Hermano, que los problemas no te alejen de la iglesia el próximo año. Que los problemas te ayuden a acercarte a Dios. Si Dios abrió el Mar Rojo, también puede abrir camino donde muchas veces no hay. Y si algo se te cerró, no es señal de derrota, sino señal de que Dios quiere mostrarte su poder. ¿Cuál es tu dificultad con la que estás terminando este año? ¿Cuál es la oposición con la que estás terminando? No te paralices, hermano, no te detengas, sigue avanzando. Porque Dios es el que pelea tus batallas. ¿Cuántos cometieron errores este año? Déjenme ver su mano arriba. Malas decisiones, malas acciones, malos negocios, malas inversiones. Bueno, que Dios nos ayude y nos perdone, hermanos, para este próximo año. Vamos a la próxima, hermana. Unidos como un cuerpo, hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos. ¿Cómo tenemos que permanecer el próximo año? ¿Cómo? Unánimes y juntos. No basta solo con estar juntos. Tenemos que estar unánimes. Unánime tiene que ver con un objetivo, con una mentalidad, con un ánimo, con una confianza plena en que el Señor va a estar a cargo de todo lo que hay que hacer. En la iglesia de Jerusalén no había desacuerdos. La iglesia primitiva conquistó el mundo no porque fuera rica, sino porque era una iglesia unida. Por eso Jesús dice en el libro de San Juan, que el mundo va a creer cuando vean que nosotros somos uno. Ese es el mayor y verdadero milagro, la unidad. Porque somos complicados, hermanos. La división debilita, ¿cuántos lo sabían? También el Señor dice, una casa dividida no prosperará. Donde la mamá da una orden y el papá dice otra cosa, no va a haber prosperidad. Donde el papá deja dar una orden y se va a faena y la mamá hace todo lo contrario, ahí no va a haber unidad en esa casa, no va a haber prosperidad. Una casa dividida contra sí misma no prospera. La división debilita. Así que diga conmigo, fuera la división. No me convenció, dígalo de nuevo. Fuera la división. Pero la unidad va a multiplicar el poder del pueblo de Dios. La unidad. Hermano, para que haya unidad en la congregación, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Porque lo único que nos ayuda a tolerarnos es el Espíritu de Dios. Porque si no fuera por el Espíritu de Dios, ninguno aquí se toleraría. ¿Sí o no? ¿Cuántos son sinceros? Pues hermano, yo no la trago. La unidad multiplica el poder que se mueve en el pueblo de Dios. A veces yo voy a tener que renunciar a muchas cosas por amor a mi hermano. Bueno, no, si hermano, tú tienes razón. Hagámoslo así como tú dices. Por el bien de la unidad, porque a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y a veces así no funciona la cosa, hermano. El enemigo trabaja siempre. ¿Cuántos saben que el enemigo no duerme? ¿Cómo trabaja el enemigo en la iglesia? ¿Cómo usted lo ha pillado el enemigo a veces en la iglesia? ¿Alguna vez usted ha pillado al enemigo trabajando en la iglesia? Chismes. Hoy no le falla.
Cuidado con eso, hermano. Gracias a Dios no hay en esta iglesia ese tipo de cosas. En otra iglesia sí hay esas cosas. Orgullo. No hay nada más terrible, hermano, que el orgullo. ¿Y de qué tendríamos que enorgullecernos cuando todo lo que tenemos es de Dios? Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que nuestros hijos son una bendición y una herencia que Dios nos ha dado. Así que, haciendo cuenta, hermano, en resumen, no somos dueños de nada, Dios es dueño de todo. Fuera los chismes, fuera el orgullo y fuera las comparaciones. Porque cuando la gente se entra a comparar, entonces se siente menos que el otro. Usted sea auténtico y genuino, hermano. Dios lo hizo a usted de esa forma y Dios va a ir trabajando en usted. Amén. Porque un ejército dividido se autodestruye, pero una cuerda de 3 dobleces no se rompe. Una iglesia dividida es una iglesia débil. Una iglesia que camina en unidad, en amor, en visión, avanza con poder. El enemigo no le teme a una iglesia llena, sino a una iglesia unida. El infierno no tiembla con una iglesia llena. ¡Hoy qué fuerte cantamos cuando estamos todos! El diablo eso no le da ni le viene. ¿Qué es lo que él teme? Una iglesia unida y una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué estás haciendo tú para fomentar la unidad? Pregúntale a que está a tu lado, ¿qué estás haciendo para la unidad? Es tiempo de dejar las críticas. Uy, si yo fuera pastor, yo lo haría así, lo haría acá. Es tiempo de dejar las críticas, porque las críticas, hermano, no son buenas. Dice, no, esta es una crítica constructiva. Detrás de eso está disfrazado igual lo que usted quiere decir. Déjese de criticar. Amén. Dígale que está a su lado. Y levántalo, hermano, ayúdame. Ayúdame, hermano. Nosotros no somos una iglesia grande, aquí somos 60, 70 personas. Y aún así a mí no me da tiempo a veces para estar con cada uno de ustedes. Pero si tú ves a tu hermano débil, cayendo, flaqueando, pecando, levántalo. Anímalo. No lo critiques porque ya tiene alta crítica en su entorno. ¿Sabe usted que nuestra primera crítica es nuestra familia? ¿Sí o no? Yo siempre lo he dicho, donde está la primera crítica es ahí en el hogar, la familia, porque es ahí donde somos pastores primero antes que la iglesia. Dios nos ayuda, hermano. Perdona. ¿A cuánto le cuesta perdonar? Señor, dijo Pedro. Era un poquito odioso Pedro. El otro Pedro. Y va donde el Señor así como que puede pillar al Señor y no quiere la cosa. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y la respuesta yo creo que no le gustó para nada. 70 veces 7. Y ese 70 veces 7 era una forma numérica de usar de los judíos para tratar de decir, ¿sabe qué? Eso es infinito. Así que ¿cuánto hay que perdonar? Infinito. Infinito, hermano. Todo el día perdonando. Busca la paz. Deja de criticar. Levanta a tu hermano. Si queremos avanzar, debemos caminar juntos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Caminar juntos. Ya voy terminando. Voy al último punto. Con una misión clara. ¿Cuál es la misión clara que tenemos nosotros? Mateo capítulo 28. Usted se lo sabe de memoria, si es bíblico. Por tanto, a ver, léalo conmigo así con entendimiento. Por tanto, ese ir ya te significa que hay que salirse de la silla. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia? Hoy día, hermana Yana. ¿Cuándo fue? Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que invitamos a alguien a la iglesia? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús no dejó a la iglesia sin instrucciones. A ver que hagan lo que el pastor se le antoje y se le venga a la cabeza.
Jesús dejó a la iglesia con instrucciones. Nuestra misión no es quedarnos dentro encerrados en el templo, sino salir al mundo con el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El avance de la iglesia no se mide por bancas ocupadas, sino por almas salvadas y discípulos formados. La iglesia que más crece no es la más cómoda, sino la más obediente a la palabra de Dios. Así que nuestra misión no es solo llenar la iglesia, sino poblar el cielo. Y cada paso hacia adelante debe estar enfocado en ganar almas, hacer discípulos y extender el reino. No nos detendremos hasta que todos escuchen de Cristo en Antofagasta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desde Costa Laguna hasta Colosos. Muy contento porque el otro día me enteré que en Coviefia hay una iglesia. Y al parecer es de carácter reformado. Me alegró muchísimo. Esperamos nosotros poner allá en Costa Laguna una iglesia también. Pensé que iba a decir amén, ustedes que son allá. Esperamos por una iglesia en Costa Laguna. Amén. No nos detendremos hasta que todos escuchen de Cristo. Evangelizar, orar y apoyar la obra, activarse, a que podamos de alguna manera ser parte, hermano, de la solución y ser parte íntegra del mover de la iglesia. Y yo aprovecho esta instancia ya para ir cerrando el sermón. A cada uno de ustedes que con fidelidad ofrendan mensualmente para que esta iglesia se sostenga, porque la luz no es gratis, el agua no es gratis. Agradezco a cada uno de ustedes que hace llegar sus diezmos, que permite que yo esté 100% en la iglesia y no tenga que andar en faena trabajando para realizar la labor que realizo. Les doy las gracias también a todos los que este año fielmente han hecho llegar sus diezmos. Sean bendecidos, porque eso es parte fundamental en lo que es el trabajo y la obra del Señor. Termino con esto. El pueblo no avanzó hasta que Moisés levantó la vara y creyó. Dios hizo el milagro. ¿Cuándo? Cuando ellos obedecieron. Hoy muchos claman, oran y esperan, pero no marchan. Dios te dice: marcha en fe, marcha con visión, marcha con autoridad, marcha con el poder del Espíritu Santo. Dios no está llamando a su iglesia a la pasividad ni al conformismo. Este es tiempo de acción, tiempo de conquista, tiempo de avance. Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen. Y cuando yo hablo de conquista, no estoy hablándole a usted, ¿verdad?, como los apostólicos, porque lo primero que yo tengo que conquistar son mis pecados. Antes de tratar de arreglar el mundo, antes de tratar de sacarle la paja al ojo de mi hermano, tengo que sacar la viga de 2x3 que tengo en mi propio ojo. Deja el temor. ¿Hay alguien que está presa del temor aquí? Deja el temor. Rompe el estancamiento, sacúdete el desánimo, vamos adelante. A los que han estado paralizados por el miedo o la duda, hoy decide tomar, hermano, en rumbo tu vida y comenzar este año de una forma diferente. A los líderes que se han cansado, reciban fuerzas y dirección del Señor. A toda la iglesia oremos juntos por un avivamiento de avance y conquista en nuestros pecados y en nuestra vida. Porque si la iglesia se ha estado paralizada, es hora de moverse. Si sientes que tu fe se ha estancado, acude al Señor. Si Dios te está llamando a servir este próximo año, ¿cuántos quieren servir el próximo año? Amén. Levanta la mano que quieren servir. Mira, Josué, para allá, para que me hagas acordar de la reunión. Mira para allá, Josué. Mira cuántas manos. Mira arriba. Todos los que quieren servir. Sí. ¿Cuántos quieren servir, avanzar en la iglesia? Predicar. ¿Cuántos quieren predicar el próximo año? Amén. ¿Qué parece si le damos un púlpito a cada uno? No, esa predicación no es la que nos usa. Donde usted va tiene que llevar la predicación de la palabra del Señor. Un avivamiento, un avance, hermanos, hora de moverse, servir, predicar, evangelizar. ¿Cuántos están dispuestos a evangelizar el próximo año? Hay un grupo de evangelismo que está en formación, que este próximo mes ya van a estar trabajando y saliendo al hospital, a las plazas, a llevar un tecito, un cafecito, pero a llevar también la palabra del Señor. Y yo en eso, hermano, reconozco y me saco el sombrero ante la gente que tiene ese don. Porque evangelizar
persona a persona, no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Dios les ayude, hermano, y Dios les dé su gracia. Es tiempo de obedecer. Oremos para que el Espíritu Santo nos impulse a avanzar con fe, con poder en este próximo año. Cierren sus ojos y oremos al Señor.